Bien, colegas, continuando con la segunda parte del curso del día de hoy, vamos a iniciar indicando que una vez calculada ya las características, la lámina neta en base a las características edáficas del suelo, referente a lo que es la capacidad del campo, punto de matriz permanente, densidad aparente, profundidad y el criterio de riego, paso a determinar el espaciamiento entre aspersores, o el área que va a humedecer los aspersores, ¿sí?, en base a los siguientes criterios: de la distancia entre aspersores y la distancia entre la línea entre aspersores. Nos enfocamos acá en esta gráfica. Y les mencionaba que esta área de humedecimiento va a variar en función a la velocidad de viento, la cual debo de multiplicar por un factor 0,6 o 0,5, 0,4 en función a los criterios que yo disponga para poder determinar el área de humedecimiento de mi aspersor, Para lo cual es la multiplicación de la densidad, de la distancia entre aspersores y la distancia entre líneas de aspersores. Acá tengo el diámetro del aspersor, que es 21, ¿sí? Porque acá me indica que la distancia entre aspersores es igual al diámetro multiplicado por el factor 0,6. 0,6, estamos indicando que va a ser un 60% de solapamiento del diámetro. ¿De dónde hemos sacado esta información? Estamos trabajando con esta información. Estamos viendo este aspersor, ¿sí?, cuyo diámetro de humedecimiento es de 21 metros. 21 metros. Pero yo puedo seguir analizando y buscar otro tipo de aspersor, que tenga también una mayor precipitación, un mayor caudal, porque lo que yo quiero garantizar un menor tiempo de riego en función a la velocidad de infiltración. En tal sentido, a ver, analicemos este otro aspersor, ¿sí?, cuyos diámetros ya son mayores, de 27, 29, 32, 34. Y cuyos caudales también son mayores. En tal sentido, voy a utilizar uno de estos parámetros, uno de estos aspersores. Es este tipo de aspersor metálico, ¿sí?, de 3/4, cuyo espaciamiento, cuyas características de presión funcionan con 3 bares, es decir, 30 metros de columna de agua, ¿sí?, hasta con 50 metros de columna de agua. Entonces funciona de 30 a 50 metros según el tipo de boquilla y en función al tipo de esquema. Tiene acá dos esquemas, rojo y negro. Y en función a estos dos esquemas, rojo y negro, tiene tres tipos de boquillas para cada uno: boquilla azul, boquilla negra y boquilla color marrón. ¿Cuál de estas características es la que más me interesa? Como nosotros estamos viendo el diseño agronómico y no todavía lo que es el diseño hidráulico, donde vamos a determinar con qué presión debe funcionar ese aspersor, ¿sí?, nos vamos a seleccionar un intermedio, un negro, cuyo diámetro de aspersión es de 29. Y una presión que requiere para funcionar es de 40 metros de columna de agua, acá, en este sector, ¿sí? Y acá ya me está dando su espaciamiento en metros, que debe de tener cada uno de estos aspersores. En tal sentido, nosotros vamos a utilizar este diámetro de 29. Y acá me da la separación entre aspersores y entre línea de aspersores. 12 por 12, 12 por 15, 12 por 18, 15 por 15, 15 por 18, 18 por 18. Y en función al espaciamiento me da una constante, ¿sí?, de humedecimiento acá. Para lo cual yo voy a utilizar, como se indicaba, este espaciamiento de 29 metros, un diámetro, perdón, de 29 metros, ¿sí? Entonces, introducimos acá el diámetro del aspersor, ¿sí?, aquí estamos viendo, de 29 metros. El área que va a humedecer, que va a mojar, es de 302 metros. ¿Cómo he determinado esto? Multiplicando la distancia entre aspersores por 0,6.
y también multiplicando la línea entre aspersores por 0.6. Pero, como les indicaba, si yo solamente trabajaría con una sola línea, yo colocaría aquí un dato de 0, ¿sí? O, en caso contrario, sería 1, ¿no? Para que no me haga mucha diferencia. Entonces, estaría trabajando con esa línea nada más, con esa línea de aspersores, humedeciendo esta área de 17 metros cuadrados. 17 metros cuadrados, ¿sí? Porque solamente yo voy a trabajar con una línea de aspersores, no con dos líneas. Veamos acá el ejemplo. Tengamos muy en cuenta este dato, por favor, acá. Acá tenemos una línea, ¿sí? La distancia entre aspersores, dos líneas y tres líneas. Tenemos una distancia entre aspersores, ¿sí? Acá, entre líneas. Pero solamente muchas veces nuestros sistemas de riego trabajan con una sola línea. Más aún, una sola línea y un solo aspersor. Un solo aspersor. Entonces, acá, por aspersor, estoy calculando solamente para un aspersor, yo voy a poder mojar 17 metros cuadrados, si utilizo una sola línea. Pero si usted va a diseñar con 2, 3, 4 líneas, coloca aquí la fórmula respectiva, ¿sí? De 0.6 multiplicado, perdón acá, más 0.6 multiplicado por el diámetro 21, y me da esta superficie que se está humedeciendo con dos líneas, ¿sí? Entre dos líneas de aspersores. Distancia entre aspersores, ¿sí? Y la distancia entre línea de aspersores. Y estoy obteniendo la superficie que va a mojar entre ambos aspersores, ¿sí? Multiplicación de distancia de aspersores y la línea entre aspersores. Continuamos. Una vez determinado el área que va a humedecer el aspersor, debo determinar la intensidad de la precipitación. ¿Cómo determino? Según la fórmula, la pluviometría es igual al caudal del aspersor por 1000 dividido entre el área que está humedeciendo ese aspersor, ¿sí? O esa línea de aspersores. Esa línea de aspersores. En tal sentido, multiplico acá. Caudal del aspersor, 450. Pero, ojo, ¿de dónde saqué esta información? Estoy trabajando con un diámetro de 29. Ahora voy a buscar, a seleccionar mi aspersor con el que yo estoy trabajando. Y es este aspersor. ¿Qué es lo que yo requiero? El caudal. El caudal acá me da de este aspersor de 1740 metros cúbicos hora. Ese es el caudal que está humedeciendo, otorgando este aspersor. ¿Sí? 1740. 1740. Vamos, 1740. ¿Sí? 1740. Metros cúbicos hora. Nuevamente, revisamos las especificaciones. Caudal del aspersor es 1.740 metros cúbicos hora. 1740. Bien, tengo este dato, este parámetro, pero me parece mucho el volumen que está otorgando este aspersor. Mucho el volumen que está otorgando este aspersor. ¿Sí? Son 1.740 metros cúbicos por hora. ¿Sí? A ver, vayamos a seleccionar otro aspersor con menor capacidad. Vamos a hacer el análisis para otro aspersor, para los wobbler, ¿sí? O estas polleritas, ¿no? Como tenemos más arriba las polleritas, las que están muy de moda allá en los valles. Acá, una de estas, ¿sí? Una de estas, vamos a seleccionar.
Un diámetro acá me indica de 14 metros. Esta boquilla, ¿sí? Boquilla amarilla de 14 metros y un caudal de 220. 14 y 220. Muy bien, vamos, 14 y 220. Diámetro de 14 y aquí es 220. 220 litros por hora. Debemos de transformarlo esto en litros por metros cúbicos por hora. Un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? 1000 litros. Entonces, esto va a ser esto dividido entre 1000. Bien. Bueno, con estos datos, ahora sí, me parece un poco racional, porque estoy utilizando otros parámetros, ¿sí? Ya donde la infiltración o la pluviometría era muy elevada, y íbamos a ocasionar mucha escorrentía. Y acá tengo estos datos. Ojo, que es muy importante considerar lo que hemos hecho, colegas, ese ejemplo. Muchas veces por querer colocar un aspersor, ¿sí? Así a la rápida, no nos analizamos y cuando tenemos así las tablas Excel, todo ya parametrizado, nos vamos al resultado y a los datos y colocamos, así por colocar, colegas, y no es el caso. Nosotros debemos de analizar, ver las características de cada aspersor y por qué me está botando ese dato. ¿Por qué? Mira, nosotros íbamos a cometer un error acá, ¿sí? De colocar ese caudal, que era muy elevado, ¿sí? Pero las características también eran diferentes de ese aspersor. En tal sentido, nosotros estamos utilizando este aspersor seleccionado, con cuyo diámetro es de 14 metros y el caudal de 220 litros hora, y en metros cúbicos es 0.22. ¿Cuál es la pluviometría de este aspersor? De 3.10 milímetros hora. Va a ingresar con esa velocidad, o sea, con esa velocidad de infiltración. Ahora, si la velocidad de infiltración es mayor, esta pluviometría es mayor a la velocidad de infiltración, debo de yo seleccionar otro aspersor que sea menor a la velocidad de infiltración. Muchas veces contamos con suelos de 10, de 8, 15 milímetros hora, que es la velocidad de infiltración. En tal sentido, mi aspersor debe ser menor a ese o próximo a ese aspersor. ¿Sí? A ese aspersor. En tal sentido, podemos hacer un ejemplo también acá. Por si la velocidad de infiltración que yo tengo es de, la velocidad de infiltración, vamos a colocar un dato, un espontáneo, de 10 milímetros. 10 milímetros hora. Entonces, debo de buscar un aspersor que me dé, que sea menor, pero acá 3 es muy inferior, ¿sí? Muy inferior. Entonces, va a seguir entrando con mucha calma el agua, ¿sí? Con mucha calma. Pero tengo todavía un rango acá de 10 milímetros, de 7 milímetros podré incrementar. Entonces, puedo seleccionar un aspersor que tenga con un poco más de caudal, Voy y selecciono otro aspersor con un poco más de caudal. Si hemos seleccionado este de 220, podemos ir acá a este negro de 330. Hagamos el ensayo de 330 y 16 el diámetro. 330 y 16 el diámetro. Acá. 16 el diámetro y aquí 330. No he incrementado casi nada, sigo con 3.5. Entonces voy seleccionando también otro aspersor. ¿Sí? Ese es el objetivo, analizar cada tipo de aspersor, incrementar el caudal. Vayamos a otro caudal. Acá estamos con mayor caudal de 600, 790. Este aspersor, con 790 y un diámetro de 20. 790 y un diámetro de 20. Acá un diámetro de 20 y 790. Y he incrementado a 5.8. Todavía tengo opción porque la velocidad de infiltración sigue siendo mayor, ¿sí? Claro, es también menor la pluviometría, pero debo de aproximarme un poco a esta velocidad de infiltración de 10.
Entonces puedo seguir yo buscando y seleccionando un caudal también un poco mayor del aspersor. ¿Sí? Aquí hemos llegado a 790, aquí hay 850. Aquí estamos entrando ya en metros cúbicos. $0,740. 0,740 y 23. 0,740 y 23. 0,740. Y aquí es 23. 23. ¿Sí? Entonces, hemos rebajado la velocidad de infiltración. ¿Sí? Entonces, pero nosotros vamos haciendo y buscando, identificando otro tipo, entonces buscamos otro esquema, ¿sí? Otro esquema en los catálogos con la que contamos. En el catálogo con el que contamos. Entonces, puede ser este otro, el catálogo de Zeninger, ¿sí? Y puedo yo seguir acá, seleccionando uno de estos aspersores, viendo en función de las características. Acá me da el rango del caudal de 114 a 1136 litros por hora. O puedo seleccionar este otro, de 3634 litros hora. 3634. $3,634. 3,634. Más esto dividido entre 1000. Acá miren, la infiltración la pluviometría que yo he determinado ya se supera a la velocidad de infiltración, ya es 10, ¿sí? Ya es 10. Entonces yo debo de reducir, pero acá ese caudal debe tener un mayor diámetro, una mayor superficie de humedecimiento, ¿sí? Acá no me especifica bien el radio de humedecimiento. A ver, revisemos las características de este aspersor, la que he seleccionado. Acá dice la presión, caudal, presión salida. Es el modelo y no me dice la distancia. Si no me da la distancia o el diámetro. 20, ¿sí? No cuento con información. Si no cuento con ese dato, entonces nosotros no podemos asumir un parámetro, ¿sí? Un valor. Para lo cual entonces sigo seleccionando, sigo buscando otro esquema, ¿sí? Otro esquema. Entonces vamos a seleccionar otro esquema acá, ¿sí? Otro esquema. Otro esquema. ¿Sí? Manteniendo en litros por segundo, en metros cúbicos por hora. Vamos a trabajar con estos 850. Bien, mi ofrece 850 y 20. 850 y 20. 850 y 20. Acá es 20. Y acá tenemos 850. ¿Sí? Tenemos acá, miren, tenemos 5.90, ¿sí? ¿Ya? 6 milímetros. Bueno, haciendo esos análisis, es decir, esta selección del aspersor, debemos nosotros recién ir al tiempo de riego. Ojo, colegas, la hermenéutica o la forma con la que yo he trabajado es como también ustedes deben seleccionar. ¿Sí? Deben de seleccionarlo. Existen varios paquetes informáticos que nos botan bastantes datos en el diseño agronómico. Pero si yo no analizo esos datos, si yo no interpreto esos datos que me está botando ese paquete informático, de en vano yo estoy haciendo mi diseño agronómico. De en vano. ¿Sí? Partamos siempre de este análisis para poder hacer el diseño agronómico, colegas, por favor. Y este curso también para hacer esas recomendaciones.
Bien, haber hecho ese juego de seleccionar el tipo de aspersor en base a la velocidad de infiltración, puede que yo me esté dando un valor muy elevado, puede que mi velocidad de infiltración sea 7. Bueno, entonces está bien. 6 a 7, excelentísimo. Entonces yo coloco este dato. Selecciono este aspersor. Una vez seleccionado el aspersor, pasamos a determinar el tiempo de riego. Desarrollado el tiempo de riego, yo determino en qué sentido. Dice la lámina bruta sobre la pluviometría. La pluviometría. Tengo la lámina bruta. Sí, ¿cuánto es la lámina bruta? Me está jalando de acá. 97 milímetros. Y la lámina bruta es igual ¿a qué? A la lámina neta dividida entre la eficiencia de aplicación. Yo estoy utilizando aquí una eficiencia de aplicación del 75%. ¿Sí? 75%. Pero tal vez puedo reducir, puedo aumentar acá un 80%, como les indicaba, ¿sí? Un 80%. Y automáticamente, mira, acá abajo me va a reducir. Yo me he creado esta tabla Excel y ustedes también tienen que crearse también su tabla Excel para poderlo trabajar. Para mí es fácil mostrarles las demás tablas Excel que están ya preelaboradas y colocar la información. Pero no me sirve de nada si ustedes no conocen y no profundizan esta información. En tal sentido, determino el tiempo de riego en función a la lámina bruta. Ahora estoy utilizando, colegas, la lámina bruta y no estoy utilizando la lámina neta. La lámina neta es para la frecuencia de riegos y la lámina bruta es para determinar el volumen o el tiempo de riego, porque yo estoy utilizando el volumen ya que voy a determinar, ¿sí? El volumen. Porque este tiempo de riego va a ser en función a un volumen que está infiltrando, que es la pluviometría. Esta pluviometría es un volumen de ¿cuánto? De 5.90 milímetros hora. De manera redondeada, porque yo puedo ajustarlo aquí, 6 milímetros hora. ¿Sí? 6 milímetros hora. Entonces, el tiempo de riego, acá, ¿cuánto me sale? Me sale 15 horas. Es decir, que este aspersor va a llegar durante 15 horas. Estamos hablando de un aspersor, ¿sí? Un aspersor. Ojo que este aspersor está mojando una superficie de 144 metros. Pero estamos hablando con dos líneas, ¿sí? Con dos aspersores. Es decir, estamos hablando que existieran dos aspersores ahí, dos aspersores. Y esos dos aspersores estarían llegando a esa superficie. Porque si multiplicamos la separación entre aspersores y la línea de aspersores, ¿sí? Va a ser lo mismo que trabajar con dos aspersores en una línea. ¿Sí? Entonces trabajamos con esta información. ¿Ya? Estaríamos trabajando con dos aspersores por el momento. Y el tiempo que voy a llegar es de 15 horas. Pero dice 15.42. Acá, colegas, viene nuestro criterio de poder ajustar el tiempo de riego. ¿Cómo yo ajusto el tiempo de riego? ¿Por qué siempre va a ser 15.42 horas? Puede ser menos, ¿sí? Puede ser de menor tiempo, o puede ser un poco más redondeado. ¿Para qué? Para que en función al tiempo que yo voy a redondear, vaya también programando el número de aspersores que voy a utilizar. El número de usuarios que van a poder llegar. Hay que buscar la comodidad de los beneficiarios, de los regantes, porque yo si implemento tiempos de riego que no son cómodos para los regantes, estamos pues, en vez de mejorar, les estamos perjudicando. Por eso hay muchos sistemas de riego por aspersión o tecnificados que se han caído. Se ha inaugurado con pompas y sonajas, ha entrado en funcionamiento, pero esta distribución que lo ha planteado el técnico no ha sido pues concertado y no ha sido de fácil entendimiento por los comunarios. Y ellos han preferido llegar de manera tradicional y no llegar con el sistema de riego tecnificado. Acá yo lo puedo redondear, aquí me dice 15.42 a 16 horas, o puedo dejarlo con 15 horas. ¿Sí? 15 o 16. Estamos hablando de una línea de un aspersor, es decir, de dos aspersores acá, en base a estos cálculos. En función a estos parámetros determinamos el número de aspersores. ¿Sí? El número de aspersores.
Pero en función, el número de aspersor está en función a qué? Al volumen que va a adquirir cada aspersor, el volumen que voy a otorgar al usuario. Ojo, colegas. Yo debo de determinar qué volumen voy a usar, otorgar al usuario en base a la oferta que yo tengo. Ahora, acá voy a ingresar recién a hacer el cálculo de el número de aspersores. Bueno, acá es un resumen de lo que debemos de desarrollar ya aquí en el ejercicio de distribución. Hasta acá, colegas, hasta este punto, nosotros habríamos ya concluido o hecho la línea base, ¿sí?, de lo que es el diseño agronómico de un sistema de riego por aspersión. Pero desde acá para adelante ya viene la programación o la distribución del agua en un sistema de riego por aspersión. Y vamos a utilizar, o se van a utilizar estas características, ¿sí? Tenemos las características del sistema de riego, donde contamos con un número de usuarios determinado, un caudal con la que cuenta el sistema de riego y una frecuencia que estamos asumiendo, como les indicaba, nosotros hemos calculado 12 días y aquí también estamos asumiendo 12 días. Las eficiencias del sistema, conducción, distribución, la eficiencia de un sistema de riego tradicional o superficial y del sistema de riego tecnificado. Debemos de calcular los volúmenes que les toca a cada comunidad, si fueran varias comunidades, o a la comunidad, el volumen que va a ingresar a la parcela en función a la eficiencia del sistema de riego, y el volumen que le va a tocar o le vamos a otorgar al usuario. Ustedes deben de realizar este cálculo, porque si no lo desarrollamos, ¿cómo estamos implementando un sistema de riego? Esto es nuestra tarea en los sistemas, en los estudios de sistemas de riego. Hoy en día, de un tiempo a esta parte, no se ha ido desarrollando esta actividad, ¿sí? Esta cápite. Muchos sistemas de riego que se han aprobado, se han presentado sin este análisis, sin esta distribución. Una vez determinada esta distribución, determinamos nuestro sistema de riego tecnificado en base a los parámetros y datos que iniciábamos o indicábamos a un principio, la evapotranspiración, la ETC o la ETR, en milímetros días, las frecuencias de riego que yo estoy asumiendo, el subriego o el criterio de riego que yo voy a otorgar. Aquí estamos asumiendo un 85%, o podemos reducirlo a un 65, 50. Es un criterio que yo estoy asumiendo. La eficiencia de aplicación. Y en función de los parámetros, como les indicaba, estoy calculando la lámina neta, la frecuencia por el requerimiento del cultivo de mayor predominancia, la lámina bruta, el volumen que se va a requerir para una hectárea y para cada usuario. Debo de identificar acá el tipo de aspersor con el que voy a trabajar. Aquí estamos identificando un aspersor Wobbler, ¿sí?, cuyas características son estas: caudal, presión, diámetro, su área de humedecimiento, ¿sí?, su área, la intensidad, la pluviometría, para determinar el tiempo de riego en la línea, que va a ser igual a la lámina bruta por la dividida entre la intensidad, ¿sí? La misma fórmula que hemos visto hace rato. Determinamos posteriormente el tiempo de riego en la línea, ¿sí?, que nosotros estamos asumiendo, como les indicaba. El tiempo de riego me va a salir 12.21, no puedo trabajar con 12.21, decir al beneficiario, usted va a llegar 12.21 minutos, ¿no? ¿Sí? Nosotros debemos de trabajar con términos o números más redondos. Estoy asumiendo 12 horas y media. ¿Y cuál va a ser el volumen que va a poder botar ese aspersor o que requiere ese aspersor? Va a ser igual al caudal por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo. Y esto está en metros cúbicos. Debo de transformar los litros a metros cúbicos. Hay un factor de conversión que es 3.6, el cual me da en litros a metros cúbicos, las segundos a horas, las horas a días, ¿sí? Entonces me da este dato. El número de aspersores va a estar en función al volumen por aspersor y en base al volumen que estoy otorgando al usuario, ¿sí? Es decir, si yo le voy a otorgar este volumen de 375 metros cúbicos, ¿cuántos aspersores va a usar o va a necesitar este usuario para poder consumir todo ese volumen?
él va a requerir 29.9 aspersores. Pero yo no puedo decir al productor, usted va a requerir 29.9 aspersores. No, debe de requerir 30 aspersores. Siempre es mejor tender a jalar hacia arriba y no hacia abajo. ¿Sí? No hacia abajo. Bueno, ¿cuántos aspersores pueden funcionar en la línea? Tengamos en cuenta que las mangueras son de 50 metros. ¿Sí? Las mangueras, ¿no? Los politubos, ¿no? De 50 metros. ¿Cuántos puede introducir ahí? Puedo introducir 5, 4 en función al diámetro que tengo acá, a la distancia que tengo acá, ¿sí? Del sistema del aspersor, que es de 26 metros. Puedo usar 2, 3 aspersores, ¿sí? Aquí estamos sugiriendo una línea de 10 aspersores, pero podemos reducir esta línea, puede ser con 3 aspersores. Y aumentamos el tiempo de riego, 125 horas. Entonces, está en función a estos parámetros. Entonces, yo voy a sugerir colocar con 10 aspersores o con 5 aspersores. ¿Sí? 75 horas. Este usuario tiene este volumen de 375 y va a llegar en 75 horas. Pero no solamente va a llegar él, van a llegar otros beneficiarios más. Entonces, debo de calcular cuántos pueden llegar al mismo tiempo. ¿Ves? Determinamos el número de personas que van a determinar y que van a llegar. ¿Sí? Acá. Una vez determinado el caudal que se va a requerir, determinó, en función de la frecuencia, determina el número de personas que van a llegar al mismo tiempo. Son 6 personas que tienen que llegar al mismo tiempo. 6 personas. 6 personas. Para poder avanzar y calcular y hacer mi rol de distribución. Donde están las zonas de riego, las superficies que toca a cada zona, los volúmenes que voy a otorgar, el número de beneficiarios que van a llegar, el volumen por zona, ¿sí? El caudal que voy a entregar. Y en función a esto yo voy a determinar los turnos cada día, quién va a llegar, por cuánto tiempo que yo he calculado. Bien, colegas, esto es el diseño agronómico hasta este punto, hasta determinar los tiempos de riego y las frecuencias de riego, ¿sí? El número de usuarios, es el diseño agronómico, desde las características climáticas que hemos visto hasta determinar y calcular estos parámetros. Estas herramientas hasta acá se les va a transferir, colegas, para que ustedes también puedan realizar los cálculos, ¿sí? En función a las tablas Excel que nos hemos nosotros otorgado, construido, y en función a estas tablas Excel, poder ustedes calcularlo. Bueno, colegas, le estamos esperando para cualquier consulta y gracias por su participación.